Bienvenidos a Finanzas con Propósito, un espacio para hablar de finanzas personales desde la paz, el orden y el propósito. Para este video, quiero que veamos algo fundamental, y es hacia dónde nos estamos dirigiendo con nuestras finanzas personales. Y es aquí donde tenemos que hablar de prosperidad. Y es que si no tenemos claro qué es prosperidad para nuestras vidas, nos estaremos dirigiendo a los resultados equivocados. Y es que la mayoría de nosotros hemos asociado prosperidad solo con tener más dinero. Y no digo que tener más dinero no sea una parte de la prosperidad, porque sí lo es, pero no es todo. Porque si así fuera, podríamos estar generando más dinero, pero perdiendo la paz. O alcanzando metas financieras y deteriorando nuestras relaciones personales. O ya haber alcanzado ciertos logros, pero aún así sentirnos vacíos y sin un propósito claro. Ahora, si tú buscas hoy en internet qué significa prosperar, te encontrarás que se define como mejorar económicamente. Sin embargo, cuando vemos la Biblia, en Josué 1.8, aquí Dios les daba instrucciones a Josué diciéndole que debería de leer la ley de Dios y debería de meditar en ella, porque entonces haría prosperar su camino y todo le saldría bien. En este versículo, la palabra prosperar significa avanzar. Y no se está refiriendo primeramente acerca de dinero, sino de avanzar en la dirección correcta. Por eso, en este video no solamente vamos a hablar de dinero, sino que permíteme mostrarte señales que te van a ayudar a hacer ver si estás yendo en la dirección correcta, y no solamente ello, sino qué acciones hacer para caminar en los resultados correctos. Esas señales no son algo que yo haya inventado, yo mismo lo he aprendido de la Biblia. Exactamente se encuentra en el libro de Proverbios capítulo 3, donde Salomón le aconseja a su hijo de cómo se ve una vida bien encaminada, una vida correctamente alineada. Porque cuando una vida se vive así, se comienza a notar resultados evidentes. Ahora, recuerda esto. Una señal es un indicador visible que nos va a hacer ver cuál es el camino correcto o no. No es algo abstracto, no es algo teórico, es algo práctico que lo vamos a poder ver en nuestras vidas. Así como nos muestra el camino, también nos va a indicar qué cosas debemos de ajustar para encaminarnos mejor. Ahora sí, vamos a ver juntos cuáles son las 6 señales de una vida que prospera. Mira lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 1 y 2. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. La primera señal es una vida con paz. Todos, tarde o temprano, nos damos cuenta que necesitamos tener paz en nuestras vidas, y vivir sin ella es un desgaste interior. Ahora, necesitamos comprender algo importante de la paz, que no toda paz es verdadera paz. Existe un tipo de paz que se obtiene del exterior, la obtenemos de los ambientes, de las cosas que nos rodean o de las circunstancias. Un viaje, unas buenas vacaciones o un aumento de sueldo. Y no hay nada de malo en ello. El problema viene cuando dependemos de ello para estar bien. Porque así como su presencia puede dar satisfacción, la ausencia de la misma nos puede llevar al temor, la ansiedad o frustración. Pero existe otro tipo de paz, una paz que no depende de lo que está afuera, y eso sí es verdadera paz. Pero no me malinterpretes, las personas que han aprendido a vivir este tipo de paz también disfrutan de las vacaciones, un viaje o de las cosas buenas de la vida, pero han aprendido algo diferente. Han aprendido que su paz no depende de esas experiencias, porque pueden estar allí o no estarlo, pero siguen estando bien. Porque han aprendido a conocerse, a evaluarse y ordenar su interior. Porque han aprendido a caminar con Dios. Y eso es un verdadero lujo, porque te permite tener paz en medio de cualquier circunstancia. Ahora, la pregunta natural es, ¿cómo desarrollar este tipo de paz en mi vida? Pero el mismo versículo nos da la respuesta. Por un lado dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, es decir, aprende la verdad. Y luego dice, y tu corazón guarde mis mandamientos, es decir, vive conforme a esta verdad. Ahora, si eres una persona de redes sociales, te habrás dado cuenta que muchos hablan de hábitos, de leer, meditar, trabajar en uno mismo o hacer journaling. ¿Te has preguntado por qué? Y es porque estas prácticas ayudan a crecer en esta área. Y si bien leer buenos libros y aprender de experiencias de otros es un buen inicio, pero hay algo que ningún otro libro va a hacer por ti, que es
leer y meditar en la Biblia, porque es la verdad eterna escrita. Y cuando una persona comienza a meditar en la verdad, comienza a examinar su vida, a reconocer sus errores y a dejarse corregir. Y en ese proceso comienza a desarrollar una relación con Dios. Y la verdadera paz es el resultado de esa relación. Mira lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 3 y 4. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. La señal número 2 es relaciones de calidad. Ahora, ¿de qué nos serviría o de qué serviría tener tantos millones en la cuenta, pero perder las relaciones más valiosas que tenemos? O al contrario, ¿de qué nos serviría tanto dinero para impresionar a personas que tal vez no les importamos? ¿Has escuchado de la diferencia entre carácter y reputación? Reputación es lo que los demás piensan que eres, pero carácter es lo que realmente eres. Y es por eso que tu primera relación que debes de cuidar es tu relación con Dios, porque Dios sabe realmente quién eres. Y luego, las relaciones más importantes serán la relación con tu esposo o con tu esposa, tus hijos, tus padres, tus amigos cercanos. Pero construir relaciones de calidad requiere tiempo, esfuerzo e intención. Y aquí viene la señal, pues una vida que prospera no construye a costa de sus relaciones, sino se evidencia en la calidad de ellas. Ahora la pregunta es, ¿cómo desarrollar relaciones de calidad en mi vida? Y la respuesta está en el equilibrio entre estas dos cosas, misericordia y verdad. Comienza por ti. Sé firme en las cosas que deberías de estar haciendo, que no estás haciendo, pero a la misma vez, ten misericordia. Estás en proceso, estás aprendiendo. Y a pesar de cuáles sean las circunstancias en las cuales te encuentres, decide avanzar hacia lo correcto. Te darás cuenta que tener una buena conversación con Dios será un buen inicio. Ahora, llévalo a tus relaciones. Aprende a decir la verdad y hacer lo correcto, pero ten misericordia, porque las otras personas también están aprendiendo, están en proceso. Porque las relaciones de calidad no se construyen solamente con misericordia o solamente con verdad, sino cuando ambas caminan juntas. Mira ahora Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La señal número 3 es dirección de vida. Esa señal me encanta. Una vez uno de mis maestros me dijo, Carlos, todos hablan de subir la escalera del éxito, pero ¿sabes tú qué es el fracaso? El fracaso es haber subido la escalera y darte cuenta que estaba apoyada sobre la pared equivocada. Ahora, piensa en esto. ¿Te imaginas haber invertido años de tu vida en solo tu crecimiento económico? Sacrificando relaciones, descuidando tu familia, postergando lo importante o hasta descuidando tu misma alma. Y cuando llegas arriba de la meta, ¿te das cuenta que no era lo que pensabas? O al contrario, alcanzas muchas metas económicas, logras lo que querías, pero luego te preguntas, ¿qué sigue? Y lo único que haces es crecer en lo mismo. Más negocios, más dinero, más cosas. Pero por dentro, sin dirección, sin un propósito claro. Y el problema no es avanzar, porque una vida que prospera avanza en la dirección correcta. Y en esa dirección no solo se trata de ti, sino se trata de un propósito que trasciende al yo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo encontrar dirección en mi vida? Y la respuesta es lógica. El versículo dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es decir, tienes que dejar que alguien quien sepa el final del camino te guíe por la senda correcta. Y ese es Dios. Y no solamente dice eso, también dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tienes que aprender a reconocer a Dios no solo en una parte de tu vida ni en un momento de tu día, sino en toda tu vida. Permíteme, te doy un ejemplo. Imagínate que un día me invitas a tu casa y tú me dices por cortesía, Carlos, siéntete como en tu casa. En ese momento tú te vas a la cocina, yo me quedo en tu sala y de repente cuando vuelves no me encuentras en tu sala.
Me buscas en el baño, no estoy allí, en la lavandería, tampoco estoy allí, vuelves a la cocina, tampoco estoy allí, pero de repente ingresas a tu cuarto y me encuentras en tu cama leyendo tu diario personal. Y tú me preguntas, Carlos, ¿qué estás haciendo? Y yo te digo, ¿no me dijiste que me sintiera como en mi casa? Eso es reconocerlo en todos tus caminos, porque Dios no quiere ser o no quiere estar en una parte de tu vida, sino quiere estar en toda tu vida. Haz esto y vas a ver cómo el propósito para ti se va a comenzar a aclarar. Proverbios capítulo 3 versículos 7 y 8 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Señal número 4, carácter gobernado. Seguramente ya te habrás dado cuenta de esa señal, porque ¿de qué serviría tener bienes y dinero, pero aún seguir siendo esclavo de algo? Sustancias ilícitas, bebidas alcohólicas o sexo, o algo más silencioso como lo es la pornografía, el resentimiento, el enojo o el mal uso de tu tiempo. Y la verdad es esta, que todos tenemos luchas en menor o mayor escala, pero la prosperidad no consiste en no tener luchas, sino en aprender a reconocer nuestras debilidades y saber cómo pelear y ganar contra ellas. De hecho, la misma medicina reconoce algo, que el propio estado de equilibrio interno beneficia a tu cuerpo y a tu salud. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lograr un carácter gobernado? Hacer ejercicio y estar en buena condición física es un buen inicio, pero la mejor medicina que le puedes dar a tu cuerpo es aprender a reconocer tus faltas y apartarte de ello. Por eso, pon los límites que necesites. Si pasas mucho tiempo en el celular, es tiempo ya de cortar ciertas redes sociales. Si te encuentras en días en los cuales estás enojado, hambriento, solo, y sabes que eres más propenso a la pornografía, corre, busca ayuda y de amigos de confianza a los cuales puedas rendir cuentas. O por el contrario, si hay personas que son de mala influencia para ti, es mejor que reenfoques tu tiempo en otras actividades que te sumen, porque recuerda que un carácter gobernado no es no tener luchas, sino no dejar que esas luchas gobiernen tu vida. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Señal número 5, finanzas en orden. Ahora sí, la señal que todos estábamos esperando. Si ya has comenzado a ganar dinero o algo más de lo que alguna vez pensaste, te habrás dado cuenta que nuestro principal problema no es cuánto ganamos, sino cómo administramos lo que tenemos. Porque pasa algo muy común. Mientras más ganamos, más gastamos. Y en vez de que nos sobre dinero a fin de mes, nos sobra más mes que dinero. Y todos queremos ganar más. Y está bien. En este canal vamos a aprender cómo generar, administrar y dar. Pero las palabras claves y los resultados que todos estamos buscando son graneros abundantes y lagares rebosantes. Abundantes y rebosantes. Y ahora déjame hacerte la pregunta. ¿Cuánto o qué necesitarías para sentirte abundante? ¿Sabes por qué? Porque una vez que tú identifiques ello, podrás identificar cuándo recién es rebosante, es decir, tienes más de lo que necesitas. Pero, si tú no logras identificar cuánto es suficiente y vivir con contentamiento, te vas a dar cuenta que más dinero no te va a dar lo que realmente estás necesitando. Ahora la pregunta es, ¿cómo tener mis finanzas en orden? Vas a comenzar por algo fundamental, que es honrar a Dios con todo lo que tienes. Y eso no significa necesariamente darlo todo a la iglesia o a los pobres, sino honrar a Dios tanto con lo que das, pero también con lo que no das, pero administras bien. Luego de eso, vas a descubrir algo importante. La clave para lograr tus metas financieras es aprender a separar las primicias, es decir, aprender a darle prioridad a tu dinero antes de gastarlo. O como algunos dirían, págate primero a ti mismo. Porque si no defines tu dinero cómo lo vas a usar antes de comenzar a gastar, te vas a dar cuenta que todo va a desaparecer.
Y es por eso que muchos de nosotros no hemos logrado a veces ni ahorrar ni dar, porque esperas al final para recién ver cuánto sobró en lugar de hacerlo con prioridad desde que inició el mes. Proverbios 3, 11 y 12 dice: No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Señal número 6: el valor del crecimiento. ¿Te has dado cuenta de algo? Hay muchas personas que se quedan estancadas en su vida porque en lugar de centrarse en el aprendizaje que la vida les trae, prefieren enfocarse en lo injusto que la vida fue con ellos. Y prefieren estar mirando y criticando a otras personas por lo que tienen o viven. Y es que la realidad es esta: cada uno de nosotros enfrenta lo injusto del mundo, pero también las consecuencias de nuestros errores y malas decisiones. Nos caemos, pero también aprendemos a identificar: me equivoqué en esto, pero nos levantamos y continuamos, porque una vida que prospera es una vida que aprende cada vez que cae. Ahora la pregunta es: ¿cómo reconocer el valor del crecimiento? Dios, como un padre con su hijo, sabe que si sigue así, le hará daño. Es por eso que en los momentos difíciles, en lugar de solo preguntarte ¿por qué?, pregúntate ahora ¿para qué? ¿Qué debo de aprender a través de esto? Aprende a asumir tu responsabilidad, deja de culpar a otros, reconoce cómo llegaste hasta aquí y valora lo que estás aprendiendo. Pero recuerda que mientras tengas vida, tienes la capacidad de seguir construyendo, porque cada día sigues tomando decisiones. Aunque el camino natural no es equivocarte para recién aprender, pero cuando nos equivocamos y caemos, la prosperidad está en la corrección, porque es ahí donde el carácter se forma y el camino se endereza. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este video. Déjame en los comentarios qué señal identificas en tu vida hoy o en qué señal comenzarás a trabajar. Si este contenido te aporta valor, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video.